el examen físico en la parte cardiopulmonar. Taquicardia, arritmias, dice que no cuenta porque son diagnósticos. Gracias. Entonces, dentro de los síntomas y signos tanto respiratorios como cardiológicos, como decía Pietro, tenemos un caso importante, silencio, que es el tema del dolor torácico. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué delimitamos el tórax anterior y qué delimitamos el tórax posterior. Doctora, ¿puedo apagar la luz? No se ve. Y obviamente, desde el momento en que empezamos a hacer la anamnesis, ¿qué les he dicho? ¿Para qué hacemos la delimitación anatómica? ¿Cuál es el objetivo de haber hecho el recordatorio de la anatomía topográfica, tanto en tórax anterior como en tórax posterior? Localizar el dolor. Localizar el dolor. Entonces nosotros tenemos que escribir en la historia clínica la localización del dolor de acuerdo a los segmentos que hemos visto, tanto en el anterior, posterior, e incluso tenemos las líneas axilares posteriores, las líneas axilares medias, ¿no es cierto? Donde también podemos referir. Entonces, ¿qué decimos? Dice que la mayoría de las veces el dolor torácico se origina en estructuras torácicas propias, ¿no? Es decir, aquellas que forman parte de la jaula torácica y todos los órganos contenidos en ella. Pero también recordemos que pueden haber dolores extratorácicos, porque dentro de los tipos de dolor, recuerden que hay un dolor referido, ¿no es cierto? Que el dolor puede ser de una localización, pero manifestarse en otra, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, las estructuras extratorácicas. ¿Qué estructuras? La columna cervical, los órganos abdominales, ¿no es cierto? También pueden ocasionar obviamente dolores en el tórax. Se dice de que un buen número de dolores de pecho no pueden ser atribuidos a alteraciones anatómicas específicas, sino más bien a alteraciones emocionales, ¿no? Es bien típico el tema del dolor de pecho en personas que tienen algún funcional. Claro, es un dolor funcional en este caso, ¿no? Como la ansiedad, la angustia o la depresión. A veces la mamá, el papá discute con alguien y ya le duele el pecho, ¿no? Entonces, si más o menos vamos ubicando, ¿esta qué región es? ¿Cómo la describirían ustedes? ¿Ah? De acuerdo a lo que hemos visto. External, muy bien. ¿Qué dolores podemos tener aquí? Podemos tener un dolor isquémico, ¿ya? Por isquemia miocárdica. ¿Qué estructura más está aquí? El esófago. Entonces podemos tener un dolor de origen esofágico, podemos tener un dolor pericárdico, un dolor típico aquí porque hay un vaso grande, sería el dolor por estenosis aórtica, disección aórtica. También pueden estar por acá el tema de la parte pulmonar, un poquito de la arteria pulmonar, por tanto puede haber un embolismo pulmonar y obviamente, como decía alguien por ahí, un dolor mediastino, ¿ya? En este segmento que lo marca en rojo, en rosado, perdón, la imagen, ¿qué sector es? Más o menos sí, clavicular y supra-infraclavicular, ¿no? Lado izquierdo, ¿no? ¿Qué estructuras tenemos ahí? Sí, podría ser, pero sí. Las clavículas, puede coincidir un poquito con el callado aórtico, las arterias, ¿no? La aorta. Entonces aquí se dice que podemos ir a subclavia, un dolor de hombro o una poliartritis, un dolor musculoesquelético, una costocondritis, que son bien típicas, ¿ya? Costocondritis, un dolor isquémico,
igual por isquemia miocárdica, un dolor artrósico o cervical, porque también coincide un poquito con lo que es la columna cervical, y un dolor, también podemos tener un dolor psicógeno, ¿no? Y ya las personas dicen que duele el pecho, debe ser mi corazón. Peor si es que hay algún factor de riesgo asociado. Ese segmento que marca en naranja, ¿qué segmento es? Hemos hecho segmentos anatómicos. Esa es la idea, ir delimitando tal cual. Si el paciente dice, me duele aquí, yo cómo voy a describir en la historia clínica. Dolor en ocupa parte del hipocondrio izquierdo, muy bien. ¿Y qué más? No, la posibilidad que está abajo. No llega a flanco. Hasta hipocondrio llegamos en relación a lo que es el tórax, ¿no? Pero hasta ahí nomás. A ver, vaya pues. ¿Qué segmento anatómico tenemos ahí? No. Esto es hipocondrio izquierdo, ¿no? Y esta región, ¿cómo hemos dicho que la llamaríamos? Pero la PEX no está bien. Ya. Mamaria, hipocondrios e incluso como el esternón, ¿no? Sí. Llegaría levemente hacia el flanco, pero también con la imagen levemente. Sí, pero recuerden que no estamos viendo todo. Ya. Podría llegar. Entonces, ¿qué dolores podemos tener aquí? Un dolor pleuropulmonar, neumonías, dolor de pared torácica, un dolor también isquémico, porque obviamente si dibujamos el corazón en realidad nos abarcaría esta región esternal, la región infraclavicular, la región mamaria, por decir así, e incluso tocaría el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? También puedo tener un dolor por isquemia miocárdica, puedo tener un dolor de origen de una embolia pulmonar y también el dolor psicógeno, me parece que no es obvio. ¿Esta parte qué es? Epigastrio. Muy bien, ¿qué dolores voy a tener aquí? ¿Qué órganos tengo aquí? Pancreatitis, muy bien. El dolor de la apendicitis, Exacto, el dolor apendicular, la triada clásica es que empiece ahí, ¿no? Entonces puedo tener dolor por una úlcera gastroduodenal, un dolor de origen esofágico, un dolor isquémico. ¿Por qué en el epigastrio tendré todavía isquemia del corazón? Porque se suele reflejar la cara inferior está en relación ¿con quién? Con el estómago. Dolor de vías biliares, también el dolor, el cólico biliar empieza en epigastrio, ¿no? Y se irradia hacia atrás. El dolor pleurodiafragmático. Y aquí, ¿qué región tengo? La región mamilar derecha y el hipocondrio derecho. Aquí dice que puedo tener un dolor por distensión del hígado, puedo tener obviamente un dolor de vías biliares porque está la vesícula, puedo tener un dolor pleural o por una neumonía, miositis, embolia pulmonar y por herpes zóster. ¿Dónde se localizaría el dolor por herpes zóster? El herpes zóster tiene una localización bien particular. Que más o menos se podría decir de que sigue el trayecto de los nervios intercostales, ¿no? Más o menos va ahí, ahí, ahí.
Entonces puedo tener también un dolor de ese origen o de ese tipo, ¿ya? Entonces, dentro de la semiología del dolor que yo tengo en el tórax, obviamente que no solamente va a ser, en este caso, de origen respiratorio, sino también va a ser de origen cardíaco y de otras causas, como les he mencionado, que pueden ser gastrointestinales, y acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa saber del dolor? ¿Se acuerdan de la aricia? ¿Cierto? El aricia es el mnemotécnico para el dolor, pero general. Recuerden, como lo hemos visto el dolor anteriormente, como un síntoma general, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es el dolor torácico. Entonces, primero, me interesa saber lo que les decía hace rato, dónde está el dolor, ¿no? Entonces, la localización puede ser, en realidad se define como un dolor de pecho, puede ser en región external, en región precordial, apixiana, en el dorso, en los costados. ¿Qué más me interesa saber? ¿Cómo ha empezado el dolor o cómo es la evolución del dolor? En este caso puede ser agudo, que haya empezado en menos de 24 horas, o crónico si es mayor a esto. ¿Cómo ha empezado este dolor? Si ha empezado, digamos de a poquito y ha ido aumentando en intensidad, ha sido rápidamente creciente o ha empezado en forma brusca. El carácter del dolor puede ser opresivo, puede manifestarse como puntadas precordiales y también puede ser punzante. La intensidad, que siempre les decía, leve, moderado, intenso, o también la escala de... ¿Qué escala utilizamos ahí para la intensidad del dolor? EVA, ¿no? Escala visual analógica, no AVA. La de hambre. Gravedad, se dice trivial o grave. Decíamos siempre si es que hay síntomas acompañantes, ¿no? En este caso, ¿qué síntomas acompañantes podrán haber en el dolor torácico? Disnea, palpitaciones, podría ser. El dolor precordial de origen cardíaco, como dicen en los infartos agudos del miocardio, se acompaña en sudoración. Los pacientes tienen una diaforesis increíble, uno no sabe de dónde de dónde botan tanto líquido por la piel. Entonces puede haber sudoración. Y no sé por qué razón estos pacientes presienten la muerte. Presienten y es, ¿no? No es que solo es una sensación. Síncope, ¿qué es el síncope? Pérdida del conocimiento momentánea. Pérdida de conocimiento momentáneo, ¿total o parcial? Parcial. Momentáneo, pero total. Ups. Cuando hablamos de pérdida de conocimiento parcial, hablamos de lipotimia. Ese es el desmayo. ¿Y por qué? Lipotimia. Es Lipotimia, el desmayo que ya. habitualmente uno siente que se desvanece. ¿Ya? El síncope, puede haber pirosis, y esto está relacionado con el tema de isquemia miocárdica o infarto miocárdico. Por eso es que muchas veces, ¿con qué se confunde el infarto miocárdico? ¿Con qué se confunde el infarto de miocardio? Con gastritis. Con las gastritis, ¿no? Con las úlceras pépticas. ¿Por qué? Por estas manifestaciones. Por la pirosis y por la regurgitación, ¿ya? Incluso dice que puede haber dificultad para deglutir, pero como les digo, como hay relación directa del corazón con lo que es de la cara inferior del corazón con lo que es la parte superior del estómago, entonces pasan todas estas cosas. ¿Qué más tenemos que ver? Si el dolor aumenta con el esfuerzo, con la respiración, con los movimientos y con las emociones, ¿ya? Y si hay factores que lo alivian, por ejemplo, el reposo, los trinitratos, que son los medicamentos que nos ayudan a como que abrir, digamos, o a hacer un fenómeno de vasodilatación en estos vasos cardíacos.
puede que alivie con analgésicos, puede que alivie con calor, y si es un dolor, como decía, funcional, me va a aliviar con lo que es ansiolítico, ¿no? Con algún tranquilizante, ¿no? Entonces, dentro de las causas del dolor torácico tenemos que tomar en cuenta las estructuras anatómicas, las estructuras torácicas y extratorácicas, que pueden ser afectadas por procesos patológicos de diferente índole. Estos en realidad van a ser los que nos pueden combinar el dolor torácico. Entonces tenemos causas torácicas y extratorácicas. Dentro de las causas torácicas tenemos lo que son las afecciones cardiovasculares como tal, y tenemos las afecciones postocondrales. Las afecciones condrocostales es bien típico en los mayores, ¿no? O sea, un mal movimiento o tal vez un golpe les puede producir una osteocondritis o una inflamación a nivel condrocostal. Entonces, dentro de las causas cardiovasculares, o las afecciones cardiovasculares, ¿qué tengo? La enfermedad coronaria, que es un dolor hipoanginoso, ¿no? El infarto agudo del miocardio, la endocarditis infecciosa, la estenosis aórtica, la cardiopatía hipertrófica, las afecciones cardiovasculares no isquémicas, la pericarditis, o sea, todos los órganos que están ubicados en la cavidad torácica, e incluso el prolapso de la válvula mitral. Dentro de las extratorácicas tengo neurosis, obviamente que son los cuadros de ansiedad, por decir así, las afecciones digestivas y las afecciones pleuropulmonares. Entonces, empiezo viendo las causas torácicas. Como les decía, tengo en la enfermedad coronaria un dolor de tipo anginoso. En este caso, es una afección sistémica más importante, o sea, esta es la más importante por su frecuencia, y no solo por su frecuencia, sino por su gravedad. El paciente que llega con infarto agudo del miocardio, creo que no tenemos más de 4 horas para hacer algo. Si no hacemos nada en esas 4 horas, es difícil que el paciente siga vivo, ¿no? Ahora, ¿cómo es el dolor típico? El dolor típico tiene una localización retroesternal, ¿ya? O sea, aquí, ¿no es cierto? Si digo retroesternal, ¿no? No estoy diciendo región mamaria, estoy diciendo retroesternal. ¿Irradia a dónde? Al hombro. Me va a irradiar a todo lo que es el borde cubital. ¿Cuál sería mi borde cubital? Aquí, pues me va a irradiar todo lo que es el borde cubital del brazo. ¿En qué brazo sería? El brazo izquierdo, ¿ya? Y eventualmente incluso el dolor se puede ir a la mandíbula, puede ir al cuello, ¿ya? Dice, es generalmente desencadenado por la deambulación o otro esfuerzo similar, ¿ya? Cede rápidamente después de detenerse o ingerir trinitratos. O sea, los trinitratos son medicamentos que se usan exclusivamente para vasodilatar o para calmar el dolor de miocardio. En algunos casos, dice, el dolor se localiza exclusivamente en regiones alejadas del pecho, es decir, las muñecas, ¿ya? Los pliegues de flexión de los codos, las regiones escapulares, alguna pieza dentaria del paladar y más rara vez, muy rara vez, en el epigastrio, ¿ya? Estas localizaciones últimas, obviamente, como no son frecuentes, habitualmente nos pueden desorientar, ¿ya? No solamente al médico, sino también al paciente. Porque obviamente hay pacientes que tal vez por todo lo que ya han pasado y saben lo que implica un infarto, prefieren creer que es algo más suave, por ejemplo, ¿no? Como una gastritis, ¿no? Y pueden recurrir a reumatólogos, a gastroenterólogos o dentistas en busca de él. ¿Por qué? Porque el dolor confunde. Ahora, en cuanto a lo que es el infarto agudo de miocardio, dice que puede también presentarse con dolor en alguna de estas localizaciones abiertas, siendo entonces en el infarto agudo de miocardio un dolor más intenso y prolongado, ¿ya?
Y además va a estar seguido de manifestaciones de necrosis del músculo cardíaco. ¿Cómo vamos a ver estas manifestaciones de necrosis del músculo cardíaco? ¿Cómo creen que las veríamos? ¿Cómo se les ocurre que yo tendría que saber que ese músculo cardíaco se está muriendo? Se está necrosando. Bradicardia, tal vez. No. ¿Qué se les ocurre? Hipotensión. No. A través de un electrocardiograma. A través de un electrocardiograma yo puedo detectar, de acuerdo a las diferentes caras del corazón, si es que hay tejido cardíaco muerto. El infarto agudo de miocardio, obviamente infarto y es necrosis, ¿no? Y necrosis es tejido muerto, ¿no? También se dice que puede haber fiebre, puede haber leucocitosis, puede haber un volumen de eritrosedimentación elevada, obviamente puede haber una elevación de enzimas cardíacas y, como dice ahí, alteraciones electrocardiográficas. ¿Ya? ¿Qué más me interesará saber en este caso? Si mi paciente tiene, digamos, dolor de pecho o dolor torácico de origen coronario o infarto. Pensaré en ese dolor en una persona de su edad. A no ser que tenga algún tipo de problema ya. Sí, pero eso ya es habitualmente se detecta al nacer. Es imposible pensar que es Exacto, entonces a no ser que esa persona en su momento tenga obesidad. podría ser, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa saber aquí? La edad en la que se presenta la enfermedad coronaria, ¿cuál sería? Mayores de 40 años. ¿En quiénes es más frecuente, varón o mujer? Varones. Varones. ¿Y por qué creen que es eso? ¿Por qué es más frecuente en el varón que en la mujer? Autos, por ahí come cualquier cosa. Las mujeres igual. No tenía No es psicológico, tal vez. Si sería psicológico, sería más normal. Pero es que no se tienden a guardarse más los niños son más altos. Peor que las mujeres cuando tienen histeria. Maldiciones. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? Casi no suelen hacer chequeos médicos. Sí, también no van al médico, es cierto. ¿Puede ser Varón. genético? Genético, pero ¿por qué? Está bien que lógica. Porque son hombres. Pero ya. Sí, son hombres. Pero, ¿qué hace que la mujer no tenga esa, ¿cómo se dice? Esa predisposición? Suelen preocuparse más por el peso, así que ahí ya tratan de hacer dieta o ejercicio, no tanto. Y respecto al estrés, suelen de una u otra forma desestresarse un poco más que un hombre. Todos. A mí la O sea, guitarra es igual. es más propensa a una mujer. Así como hay varones que saben manejar el estrés, hay varones que no lo saben manejar. Y lo mismo las mujeres, ¿no? Dos, Ese es dos. la testosterona, progesterona. La mujer menstrua, entonces eso hace que mantenga un equilibrio hormonal, el varón no. Entonces, ahora, ¿a partir de cuándo entonces la mujer entra en este grupo de riesgo? Cuando llega la menopausia. Y todas las alteraciones cardiovasculares en la mujer van de la mano con lo que es la menopausia. La mujer llega a la edad del climaterio, igual que el varón, que también llega, y a la mujer se le viene todo encima: dislipemias, fenómenos embólicos, ACVs, infartos agudos de miocardio, pero igual sigue siendo en menor proporción que el varón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos diferencia de los varones. Por eso es que tiene más predisposición el varón que la mujer por la cuestión hormonal. Hormonalmente no somos iguales, ¿no? Entonces, mayores de 40 años hace posible su asociación con otras enfermedades.
Y es cierto, a partir de esa edad ya puede haber colecistopatías, úlceras pépticas, hernias hiatales, asociación que puede tener localizaciones o irradiaciones extrañas, ¿no es cierto? Que les decía que a veces puede no ser explicado. Y siempre, o sea, lo grave de todo esto, como les decía, que haya otras localizaciones, es que nos podemos confundir en el diagnóstico, no solamente nosotros, sino que el paciente, ¿no? La endocarditis infecciosa también puede ser causa de dolor torácico, y en esta solamente vamos a mencionar que obviamente está asentada en lo que son las válvulas del corazón izquierdo, y de aquí, por el tema de la infección que hay en la endocarditis, desprende émbolos, y estos pueden obstruir las arterias coronarias, ¿no? Y por ende pueden ocasionar un infarto agudo del corazón, ¿ya? En la estenosis aórtica y la cardiomiopatía hipertrófica se dice que como hay una perturbación del flujo de salida del ventrículo izquierdo, pueden también originar angina de pecho durante el esfuerzo. Además de angina de esfuerzo típica, pueden dar síncope y también insuficiencia ventricular izquierda. La cardiomiopatía hipertrófica es una variedad muscular de estenosis subvalvular aórtica, también puede originar angina de esfuerzo y más rara vez síncope. Ya saben que es el síncope, ¿no? Y obviamente la angina de esfuerzo es el dolor torácico que se desencadena tras el esfuerzo. Pueden haber también afectaciones cardiovasculares no isquémicas que pueden originar también el dolor de pecho, como por ejemplo, está el aneurisma disecante de la arteria aorta. ¿Qué pasa aquí? Se dice que hay una ruptura de lo que es la íntima, ¿no es cierto? Una de las capas de la arteria aorta, perdón. ¿Y qué pasa aquí? La sangre se infiltra en lo que es la túnica previamente alterada por una necrosis quística de esta túnica, ¿ya? Este accidente da lugar a un dolor intenso, este dolor sí es muy, muy intenso, que por su ubicación retroesternal es casi siempre rotulado como un infarto de miocardio, ¿no? Es que todo dolor de pecho nos va a hacer pensar, obviamente, primeramente en lo más grave y ya vamos a hacer el descarte. Y obviamente no es que esto no sea grave, pero es un poquito más difícil de diagnosticar. La pericarditis aguda. ¿Qué será la pericarditis? Inflamación del pericardio. La inflamación del pericardio. ¿Qué causa se les ocurre al hablar de pericarditis aguda? Bacterias. ¿Puede haber chagas? Puede haber. Aquí habla de origen viral. Obviamente también se manifiesta con dolor agudo de pecho, pero se dice que como el pericardio es sensible en gran parte de su superficie, el dolor obviamente va a ser originado por inflamación de la pleura vesica. De ahí que aumente con la tos, va a aumentar con la inspiración profunda y se ubique algo a la izquierda del esternón. La pericarditis aguda es típica de las enfermedades autoinmunes, es típica del lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, de la artritis reumatoide, y una enfermedad muy particular en nuestro medio también nos puede producir pericarditis. La tuberculosis nos puede dar pericarditis aguda también, ¿ya? El prolapso de la válvula mitral, que dice que es consecuencia de una degeneración mixomatosa de la válvula o también de sus cuerdas tendinosas, obviamente puede originar también lo que es el dolor de pecho, pero en este caso dice que va a estar asociado más que todo a lo que son palpitaciones. El sitio del dolor puede variar de un episodio a otro, ¿ya? Y también puede presentarse incluso el dolor en reposo. ¿Cuándo me preocuparé más? ¿Cuando el dolor empieza desencadenado por algún esfuerzo o cuando empieza en reposo? En reposo. En reposo, exacto. Y las afecciones condrocostales, que como les decía es más típica en personas mayores, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas articulaciones pueden ser asiento de inflamaciones que pueden originar dolor de pecho debido a costocondralia, ¿no? Costocondralia es el dolor tanto de la costilla como de la parte condral de la costilla, del cartílago de la costilla, ¿no?
y se dice que afecta más que todo la que son la primera y la segunda articulación condroesternal izquierda. El dolor que ocasiona, en realidad se puede reproducir cuando tocamos, obviamente vamos a generar dolor en esas articulaciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué causas extratorácicas hemos mencionado? Las digestivas, muy bien, Ana. Las neurosis. Las neurosis, ¿no? ¿Cuándo se presentarán más que todas las neurosis? Esto. ¿Cómo cuáles? Puede ser. ¿Qué más? Ya, angustia. Cuando esté enojado, manera bronca, rabia. ¿Han visto qué es lo que, bueno, yo sí lo veo en el hospital, lo que pasa cuando las mujeres se pelean con el esposo? ¿Qué cosa? A ver, dice, ocasiona con mayor frecuencia al dolor de pecho, ¿ya? O sea, ocasiona con mayor frecuencia el dolor de pecho. Esto crea a menudo gran aprensión en personas que han pasado la edad media de la vida, ¿ya? O sea, ¿a partir de cuándo? Será los 40 años, ¿no? Tiene un carácter agudo, se presenta como punzadas repetidas que se localizan de preferencia en la región apexiana y que aparecen sin clara relación con el esfuerzo. Se empieza de la nada, ¿no? Se distingue de la angina, o sea, esto lo distingue de lo que es la angina de pecho, ¿ya? Otras veces hay un dolor atenuado y persistente de fondo al que se agregan como que punzadas o clavaditas, ¿ya? En ocasiones se asocia a síndrome de hiperventilación, caracterizado por sensación de ahogo, mareos, síncope, palpitaciones, adormecimientos o parestesias peribucales y de extremidades con eventual sensación de muerte. ¿Ya? O sea, ¿por qué les decía que pasa esto? Porque, queramos o no, la naturaleza de la mujer es la de manipulación. Es cierto. No, es que es cierto. Y lastimosamente para el varón, o sea, las que tenemos hijos varones, no nos gusta esta parte. Pero, por decir qué pasa, la mujer manipula y muchas veces se ve, por decir que si yo, la novia se pelea con el novio le echa a la novia o el esposo a la esposa, y las pacientes llegan así, ya que supuestamente se van a infartar, que les falte el aire, que se les adormece la boca, que se les adormece la mano, y bueno, resulta que al final es para hacer sentir mal, digamos, al varón. Porque eso ya es manipulación, ¿no? Tanto así. Pero no es porque de verdad sienten. Muchas son así. Es que no entienden indirectas. Incluso las madres agarran y rodean para que Las su hijo enojan. entre su esposa Ah, y su mamá. sí. Y se quiere desmayar. No, Por eso, no. Ahora, las mujeres somos manipuladoras por excelencia, en ese sentido, ¿no? Entonces ahí dicen con eventual sensación de muerte. Miren cómo lo describe el libro. Porque incluso dicen, si me muero va a ser tu culpa. Es que es la verdad, ya. A veces hasta, como dice Dana, las mamás con los hijos. Esas son las neurosis, ¿ya? Y puede haber dolor de pecho por neurosis, ¿ya? Y puede estar acompañado de ¿qué hemos dicho?
no, en este caso las neurosis, como dice ahí, puede haber palpitaciones, hiperventilan, ¿ya? Mareos, se les adormece la boca y es típico, o sea, es típica esa manifestación. Paréstesis peribucales, es decir, también, como dice Dana, de extremidades, ¿no? Y eventual sensación de muerte. Pero bueno, siempre hemos dicho que no podemos hablar de que algo sea funcional hasta que no descartemos una causa anatómica, ¿no? ¿Qué otras causas más tenemos? Tenemos afecciones digestivas, en este caso puede haber una falla del esfínter esofágico inferior, que obviamente esto va a hacer que el reflujo de jugo ácido vaya hacia lo que es el esófago. Va a haber pirosis, regurgitaciones, dolor retroesternal profundo que puede irradiar a la espalda y persistir media hora o más. Aparecen de preferencia después de las comidas copiosas, de licores espirituosos o después de haber permanecido en dejúbilo, ¿no? Obviamente comer y acostarse no es una combinación, ¿no? También pueden haber lo que son trastornos motores del esófago, ¿no? Ese es el esófago antirabuzón que decimos, que se produce por espasmo esofágico difuso o en cascanueces. ¿Qué produce este tipo de esófago? Nos puede producir un dolor external intenso simulando una angina de pecho. ¿Y por qué nos producirá eso? Por la localización, ¿no es cierto? Incluso dicen que este se puede irradiar a cuello y región interescapular. El esófago en tirabuzón es el trastorno motor esofágico más frecuente diagnosticado en pacientes con dolor torácico no coronal. Ya. Tenemos unos que son mucho más conocidos, la úlcera péptica, ¿no? ¿Dónde se localizará la úlcera péptica? Todo está de este lado, algo así. En el epigastrio, a veces puede ubicarse un poco más alto incluso, y ahí simular que cosa una angina de pecho. Pero a diferencia, digamos, de esta va a tener un ritmo horario, o sea, se va a presentar en determinados horarios, y la úlcera péptica con que se alivia. No, sí, antes de medicamentos. Decimos un dolor de hambre, incluso lo mencionamos. Entonces se alivia con la comida, ¿ya? Y obviamente con alcalinas, ¿no? El cólico biliar, ¿ya? El antecedente de dispepsia selectiva por gases con episodios dolorosos tipo cólico biliar y la comprobación de sensibilidad en la zona vesicular puede inclinar hacia la enfermedad biliar. Obviamente el cólico biliar tiene una característica bien típica del dolor, se inicia en epigastrio y se irradia a región lumbar derecha, ¿no? Que es donde está la vésicula. Se presenta y se hora oportuna, ¿ya? Igual en este caso vamos a tener un electrocardiograma normal y obviamente que nos ayudará a aclarar nuestras dudas si eso no es una ecografía, ¿no? ¿Quieren seguir? Quedamos ahí. Ya.